Hola, gente buena, gente que me sigue, yo los sigo todo el tiempo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, que le caiga el guante, que le caiga el guante a quien deba caerle. Yo soy Julio César Mancera y hoy quiero que continuemos con la segunda parte del que le caiga el guante a los derrochadores y a la reforma tributaria que quieren meter en Colombia. Bienvenidos. Pero uno no puede aplaudir a los amigos o a las personas que apoya o a la gente de su grupo ideológico, de su interés, como focas aplaudiendo cuando hacen cosas mal hechas. Y permítanme decirles, a esa reforma tributaria tiene que caerle el guante y de alguna manera tenemos que evitar que esto pase, porque es un descaro absoluto lo que están queriendo hacer con el pueblo colombiano a través de esa reforma tributaria. Primero, en Colombia, como en muchos lugares del mundo, la clase media, como lo dije hace un momento, carga con unas responsabilidades tributarias muy fuertes y con el peso de tener que sostener al resto de la sociedad. Y la clase media suelen ser la mayoría y los que más aportan. Imagínense que en Colombia van a gravar a través de esta reforma tributaria con un 19%, además no es cualquier cifra, los servicios públicos. Y claro, los defensores de la reforma dicen que eso ya se está haciendo de alguna manera, que hay una figura distinta, etc. Pero, oigan, hay otras maneras de recaudar dinero sin darle este golpe certero a las clases trabajadoras en este país y en otros, en Colombia y en otros. Imagínense que a las personas les van a gravar sus salarios superiores en este momento a 4 millones de pesos, que en dólares viene siendo como $1,200 más o menos. Pero para el año 2023, esta reforma pretende gravar con esos porcentajes de impuestos a salarios de 1.600.000 pesos. Háganme el favor, prácticamente al salario básico, al salario mínimo. Oigan, hay cantidad de gente que está evadiendo impuestos. ¿En dónde está el trabajo de las autoridades tributarias para perseguir la evasión? Han sido un fracaso absoluto en esas políticas. Claro, han recaudado, pero aún están fracasando en el recaudo que deben pagar los principales evasores. Segundo, el presidente Iván Duque dijo lo siguiente en su campaña a la presidencia. ¿Qué no harías nunca en tu mandato? Engañar al país. ¿Qué no dejarás de hacer en tu mandato? Hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando salieras de la presidencia? Como un presidente que puso esta economía a crecer y puso a Colombia en la modernidad. Imagínense. Y esta reforma tributaria pretende incluso gravar las pensiones de esas personas que han trabajado toda la vida para construir riqueza, para construir nación, para ayudarle a la empresa y para ayudarle al Estado. Esas personas que muchas veces de forma indignante tienen que humillarse haciendo filas interminables para recibir cualquier peso. No, hombre, hay que tener un poquitico de respeto por los ciudadanos, por la gente que paga impuestos y por la gente que nos elige, por la gente que los elige. Imagínense esto. A la gente le están cobrando en todos los países, en particular lo digo en este caso por Colombia, por ganar dinero, por recibir dinero, por pagar cosas con su dinero, por ahorrar le cobran a la gente. ¿Ustedes recuerdan lo que era el concepto del ahorro? Cuando usted metía dinero a un banco, era para usted ganar algo. Usted le daba su plata al banco, el banco la trabaja, recibe dividendos, utilidades, ganancias, pero a cambio de eso, a usted le reconocen algo de dinero. Pero los bancos en Colombia y en el mundo son unos estafetas del dinero de los pobres contribuyentes. Y entonces le cobran a usted por tener cuenta, por ahorrar, por manejar una tarjeta de crédito, por manejar una tarjeta de débito, por ir a sus propios cajeros, por hacer una transacción que muchas veces ni siquiera requiere el trabajo de un empleado del banco, sino una transacción digital. Oiga, todo eso es un atropello en contra de los colombianos. ¿Y cuánto de verdad, de fondo, están ayudando tributariamente los bancos a cada país? Ustedes se acuerdan recién que Barack Obama ganó
que hubo una crisis mundial enorme causada por la banca mundial, de miles de millones de dólares. Y ese, que era el momento para que el presidente más poderoso del mundo pusiera en cintura a los bancos, los castigara y los obligara a ser honestos, fue uno de los momentos más vergonzosos en la historia moderna del mundo. Porque él lo que hizo fue coger el dinero de su nación, de los contribuyentes, y salvar a los bancos, que eran los que estaban generando esa gran crisis. Pues en las crisis del mundo y en esto que tiene que ver con la reforma tributaria, ellos deberían ser unos de los sectores que más aportaran a la economía nacional. Tercero, ¿por qué perseguir a la clase media cuando ustedes, por ejemplo, no graban cierto tipo de ganancias y de utilidades accionarias a gran nivel? Investiguen. Señores periodistas, hablen de eso si es que los dueños de las empresas para las que trabajan se los permiten. Porque también hay ciertos conglomerados que dan empleo, que ayudan a la economía, pero algunos de esos también evaden impuestos y también le están faltando al respeto a la nación y a los contribuyentes. Cuarto, muchos de ustedes no son artistas o no trabajan en el sector cultural, pero todos los seres humanos, todos los miembros de las poblaciones civilizadas o no tanto, recibimos los beneficios del arte y la cultura. El arte, entre otras cosas, genera identidad, genera memoria, patrimonio. Le permite a las personas conectarse con la realidad y conocer de historia, conocer de lo que las rodea. Aumenta la riqueza de las naciones, porque el arte, llámese cine, teatro, escultura, pintura, danza, arquitectura, bueno, todo tipo de artes, música, cualquier arte, la que a usted se le ocurra, esa ayuda a crecer el Producto Interno Bruto de cada nación. En el caso de Colombia, llega a aportar casi el 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, que su aporte es grande. El arte genera empleo. El arte es factor de salud social, psicológica. El arte, además de permitirle a la gente recibir algo de educación, mejorar su cultura general, el arte entretiene. Y el entretenimiento, en una sociedad en la que la gente trabaja duro, ve tanta violencia y ha recibido, por ejemplo, en el último largo año, este golpe de la pandemia y del encierro, el arte es factor fundamental en la salud mental de los ciudadanos. Imagínense que esa reforma tributaria que pretenden hacer en Colombia quiere liquidar el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, entre otras cosas, cuando, además de los bares, el arte, los escenarios artísticos y culturales han sido los más golpeados y los del último renglón de ayudas, tanto para los trabajadores de la cultura, como para los técnicos, como para los artistas, actores, cantantes, pintores, etc. Han sido golpeados brutalmente, no solo por la pandemia, sino por las políticas de cada gobierno. Y ahora, en el gobierno colombiano, pretenden además hacer esta porquería. Permítanme darle al gobierno nacional, al presidente de la República, al ministro Carrasquilla, no crean, estos videos los ve mucha gente, permítanme darles unos apuntes, unos consejos, humildes consejos de ciudadano. Yo soy uno más de los ciudadanos del mundo, pero a ver si de pronto les damos ideas para que podamos recaudar dinero, para que podamos solucionar estos déficits a veces absurdos que en tan poco tiempo se dan y que también deberíamos investigarlos y mirar cómo evitamos que el dinero de la tributación se pierda, pero sobre todo que para generar riqueza y para recaudar dinero no le sigamos dando en la cabeza a los de siempre, a los que quieren salir adelante y nadie defiende, de esos de los que en campaña todos hablan, pero que cuando están gobernando todos olvidan. Mire, por ejemplo,
¿por qué no se ponen ustedes a perseguir a los verdaderos evasores? Ustedes tienen una lista de evasores. La evasión tributaria es altísima. Hombre, trabajen y demuestren que tienen autoridad y pongan a esa gente a pagar lo que deben. ¿Por qué no ponemos en cintura, por ejemplo, a los de las FARC? Ustedes sabían, las personas que nos ven en otras partes del mundo, que las FARC tienen miles de millones encaletados, guardados o en negocios alrededor del mundo. Esa gente no solo no ha reparado a las víctimas, sino que no le ha devuelto al Estado los dineros que en ese acuerdo de La Habana se comprometieron a devolver. Porque además, no sé si ustedes saben, las personas que nos ven en otras partes del mundo, que a las FARC les tienen unos absurdos esquemas de seguridad, seguramente mucho deben, unos esquemas pagos con los dineros de los contribuyentes y que además la Unidad Nacional de Protección, que es la institución del Estado encargada de la seguridad de las personas en peligro, en aparente peligro, en peligro político, en peligro social, etc., tiene gran parte de sus empleados hoy en día a miembros de la FARC. Entonces ahí hay una cosa extraña que está sucediendo, pero además hay forma de bajar dinero. Y de bajar dinero quitando absurdos esquemas a quien sea. Porque mucha gente necesita, por su dignidad de mandatario o de exmandatario, o porque tiene problemas de persecución, o porque son líderes sociales, o porque son líderes políticos, sí, digamos que está bien, es correcto, que tengan un esquema de seguridad más en países que han tenido unos altos índices de violencia como Colombia, pero oíganme, hay unos esquemas absurdos y perdónenme, que le caiga el guante a quien deba caerle, a quien sea, del sector que sea. Ahí también se puede bajar platica. Pero ¿sabe cómo también podemos recaudar platica? ¿Cómo podemos hacer para que haya más dinero en las arcas del Estado? Hombre, reduzcamos el tamaño del Congreso, senadores, representantes a la Cámara, concejales pagos, porque hay unos a los que no les pagan. Oiga, una cantidad de gente, a veces haciendo nada, como este ejemplo, recibiendo unos salarios absurdos, además de los negocios que hacen con empresas del Estado, muchas veces en contubernio con los gobiernos nacionales y locales, mientras que la gente que de verdad trabaja recibe unos salarios pírricos, que ni siquiera se comparan ni se compadecen con lo que reciben estas personas, estos líderes, estos padres de la patria. Y miren, yo sé que uno no puede bajarle los salarios, en el caso de Colombia, a los congresistas así nomás, de una manera alegre, porque lo que hace es bajar también los salarios de todos los trabajadores del Estado. Pero hay formas de crear las herramientas legales para que eso se dé. Y se tiene que hacer. Y otra manera de conseguir dinero para el Estado es perseguir la corrupción, la corruptela que hay a todo nivel. Mire, les pongo un ejemplo. Hay contratos que se hacen para construir carreteras o para construir cualquier tipo de infraestructura a los cuales les dan adelantos. Contratos de cifras absurdas. Y además de que muchas veces no cumplen, les dan adición al contrato. Eso es corrupción y ahí hay mucha plata. La JEP, muchos defenderán la JEP. Permítanme, los mecanismos que tiene la ley y la Constitución son suficientes para perseguir lo que haya que perseguir. Sean guerrilleros, paramilitares, políticos corruptos, personas que hayan generado procesos de violencia duros a lo largo de todas estas décadas. La ley tiene mecanismos y los jueces, desde que hayan formas de controlar a esos jueces. Mire, se pueden hacer maravillas sin generar un despilfarro tan absurdo como el que se está generando. Otra manera es también bajarle a la burocracia. Oigan, hay cantidad de empleados y contratistas del Estado recibiendo unos dinerales, muchos por no hacer nada y otros simplemente por ir a firmar. ¿Ustedes le han preguntado, por ejemplo, a los congresistas si necesitan tantos asesores y tan caros? Hombre, bajémosle la plata a la burocracia y a los sueldos de los grandes gobernantes. A ver si ahí también recolectamos algo de dinero. Los malos gobernantes son especialistas en convertir en idiotas útiles a los ciudadanos. Y una manera de hacerlo es volverlos mendigos.
pordioseros, personas que todo el tiempo estén estirando la mano a ver qué les dan. Entonces llenan a las clases más desfavorecidas de subsidios, muchas veces para que además no trabajen. Subsidios como por ejemplo los que encontramos en Familias en Acción, en los que le dan dinero a las familias humildes por cada hijo que tengan. ¡Qué maravilla! Háganme el favor, pues dediquémonos a tener hijos, que además de que se pasa bueno, entonces nos dan plata. Pero muchas veces ese dinero ni siquiera va para la educación, para la alimentación y para el bienestar de esos niños, ni de esas familias. Yo he visto con estos ojitos que se ha de tragar la tierra, bueno, los gusanos o quien sea, he visto gente que recibe subsidios por vejez, por hijos, por discapacidad que muchas veces no tienen, bueno, por varios tipos de cosas. Y que además van a una cosa que en Colombia se llaman comedores comunitarios, de los cuales ya quedan pocos y que servían mucho, pero que a veces también servían para alcahuetearle a mujeres que llegaban después de mediodía sin bañar, las vi, sin hacer nada, además de recibir subsidios, a recibir comida gratis. Háganme el favor. ¿Cómo una sociedad va a progresar así? Ahí también hay que perseguir eso. Miren, genérenle a la gente empleos. El empleo no solo dignifica. La gente puede decir que va a su casa y ayuda a levantar a su familia con lo que trabajó. Una familia que, como dije antes, usted decidió tener, no los demás. El empleo dignifica, el empleo genera riqueza y el empleo es una de las mejores herramientas para que la gente salga de pobre, no los subsidios. Ahí también podemos recolectar algo de platica. Y en fin, no me quiero extender, pero hay maneras, sobre todo atacando la corrupción, en las cuales ustedes, los que están gobernando, no los que hemos querido gobernar, ni los que nos hemos lanzado a cargos de elección popular, sino ustedes, los que gobiernan, pueden solucionar problemas de las personas. Y les voy a decir una cosa. No es solo a través de la movilización social, que es válida, que es un derecho salir a protestar, pero que hoy en día esos personajes oscuros que hay en todos los países del mundo, muchos del Deep State y otros de esos grupos social comunistas camuflados en progresismo, en centro, en tercera vía y bueno, además, eso hay unos que dicen ser liberales y realmente no lo son, etcétera, etcétera, en todo el mundo. Esa gente lo que hace es provocar desorden y caos para que allí se vayan infiltrando cosas que no deben infiltrarse. Claro, usted puede protestar, pero la mejor manera que hay para darle duro a gobernantes que hacen cosas como estas es votar bien. Pero no se dejen comer cuentos ni meter historias ficticias en la cabeza de que es que definitivamente, como durante muchos años, incluso décadas o siglos, han gobernado en países como Colombia, en muchos países de América Latina y en otros países del mundo, las personas de la derecha, que eso de la derecha y la izquierda también es otro discursito que muchas veces se ha atacado, entonces no, sigan eligiendo los mismos, entonces mejor elijamos a los de la izquierda. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Miren a Cuba, miren a Venezuela, miren a Norcorea, miren lo que pasa en China, miren lo que pasa en esos países musulmanes que son aliados de países que tienen este tipo de gobiernos. Miren lo que pasó hace un tiempo en Brasil, lo que está pasando en Argentina. Ojo, ojo, que sí, y perdónenme lo que voy a decir porque es una expresión muy coloquial en Colombia, pero la gente dice, estos de derecha nos tienen comiendo, ¿no?, pilas, porque llegan los de la izquierda y además nos la quitan también. Entonces nos quedamos sin comer nada. Hay que ser inteligentes, hay que exigirle a los que van a lanzarse a cargos de elección popular, hay que mirar la historia de los que se lanzan, hay que hacer veeduría y hay que dejar la pereza ciudadana y trabajar, exigir, protestar como debe ser. Y por supuesto, lanzarse también a ser candidatos. No esperen que solamente gobiernen otros por usted. Así que nos caiga el guante a todos los que seamos cómplices de la corrupción, a todos los que seamos cómplices del derroche y a los que están presentando esta espantosa reforma tributaria que no tiene nada que ver y no representa ni a los ciudadanos, ni a los votantes de este gobierno, ni al partido que lo respalda. Aunque varios de los congresistas de ese partido también son unos miserables que votaron favorablemente en los primeros pasos de la aprobación de esta reforma. También apréndanse los nombrecitos de los que votaron por eso, que no son solo de los del partido de gobierno, ahí hay de todo. Analicen, miren, y que le caiga el guante a quien deba caerle. Yo soy amigo de muchos
Yo soy seguidor de muchos. Yo tengo una ideología afecta a algunas cosas que suceden en este y en otros países, pero no por eso voy a ser cómplice y alcahuete. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy con Que le caiga el guante. No se les olvide seguirme en el canal, darme like, tocar la campanita. Todo eso hace que el algoritmo de YouTube haga llegar a muchas más personas estos videos. Por supuesto, hemos llegado a miles de personas a través de Twitter, pero tenemos que crecer en YouTube porque esto le llega a mucha gente alrededor del mundo. Y en todas las redes yo comparto estos videos, pero por favor, apóyenme, apoyémonos y sepan que siempre estoy aquí con ustedes. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo Que le caiga el guante. Si fuera por ejemplo, las medidas asistencialistas de subsidios, digo, Argentina debería ser hoy el país más rico del mundo. Venezuela debería ser el país más rico del mundo, si fuera porque los subsidios y los programas sociales resuelven la pobreza, ¿no? En los países con mayor libertad, la gente vive mejor. La gente vive mejor, vive más tiempo, tiene mejor calidad de vida. Fíjate, por ejemplo, si hoy una niña nace en un país como Zimbabue, tiene una esperanza de vida de 53 años. Si esa misma niña nace en un país como Canadá, tiene una esperanza de vida de 83 años. Otro punto, si queremos datos, los sectores más pobres en los países con economías más abiertas y donde se respeta el Estado de Derecho y la propiedad privada, los sectores más pobres ganan 11 veces más que los sectores más pobres en los países más socialistas y cerrados. Hechos. Es una cuestión del derecho de propiedad, creo que es importantísimo para entender eso. Porque cuando... Lo mío es mío. Exactamente, porque cuando recaemos en esta concepción de la justicia social, que parafraseando el libro del profesor Luis Paso, justicia social injusta, ¿no? Porque eso pasa mucho, y creo que la pregunta está ahí: ¿qué derecho tengo yo a una porción de lo que vos producís? Ninguno. Porque lo produjiste vos, porque lo hiciste vos, porque vos le dedicaste tu tiempo, tu ingenio, tu intelecto y le dedicaste todo para producirlo y generarlo. En Argentina, al igual que en muchos países del mundo, es muy difícil abrir una empresa. Estamos castigando la generación de empleo. Mientras no entendamos que si seguimos castigando el empleo, la riqueza y el desarrollo, nos va a seguir yendo así, nos va a seguir yendo mal. Si entendemos que a la inversión como algo malo, también nos va a seguir yendo mal. Y vos decís, la inversión, punto central para que un país pueda crecer. ¿Quién va a querer invertir en un país en el que a futuro vos no podés proyectar? Porque no tenés seguridad jurídica, porque no tenés Estado de Derecho, porque el día de mañana te levantás a la mañana y lo primero que tenés que hacer como latinoamericano es prender la televisión, ver los diarios, estar todo el día informado para ver qué medida va a tomar el populista, ¿no? A ver con qué humor se despertó, a ver qué nos va a hacer, a ver cómo nos va a cambiar la vida.